Esteu escoltant Catalunya Religió. Diàlegs teològics, cicle de conferències de les parròquies de Cri-Rei i de Sant Joan Baptista de Reus. Bona tarda, soc la Consol Ferrús, diuen que em presente i fonamentalment també m'agrada dir que soc missionera claretiana i penso que per això m'encarregaria en aquest tema, no? Tema la dimensió missionera. Anem a començar com quasi sempre amb un moment de plegària i anem a fer-ho amb una cançó. No sé si coneixeu el grup Hakuna Matata, sí, no? Hakuna vol dir no hi ha problema. I bueno, és una història molt llarga que qui li interessi després podem parlar de què és aquest grup, com ha sorgit, quina filosofia té, i ho aprofitarem, que per això ho he posat ara com a pregària inicial, també per fer després un petit exercici de discerniment. Bueno, és un concert, és el principi d'un concert que fa aquest grup, i m'agradaria que fem pregària amb la lletra de la cançó, que és Enciéndeme. Muchas emociones con un grupo que se llama Hakuna y que quiere decir vive. Un aplauso para ellos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por dejarnos compartir este ratito de oración con vosotros, porque en verdad es lo que venimos a hacer, rezar a través de nuestras canciones. Así que nada, espero que abréis el corazón, que os dejéis llevar, que viajéis con nuestras letras y que nada, disfrutéis de este ratito, ¿vale? Gracias. Bueno, Dios, estamos aquí contigo y solamente queremos pedirte que nosotros no seamos el centro, sino que seas tú. Y por eso estás aquí delante de nosotros, en la cruz. Y no estás porque eres el gran resucitado. Así que, Señor, entra dentro de nosotros. Vamos a fluir contigo y a disfrutarte. Que toques los corazones de todos, uno a uno, de los que estamos aquí. Esto va por ti y para ti. Contigo
desaparegut. Anem a començar. Aquest seria el resum del tema. Una espècie de... Se sent? Començaríem connectant la xerrada de l'altre dia del senyor Arquebisbe, que deia que la missió de l'Església, la Trinitat és com el cordó umbilical. I el cordó umbilical va fins a aquesta... Volia ser una espècie de feto, però no cabia, no donava. Llavors he posat com a títol de la xerrada, el títol era La dimensió missionera, però l'he canviat per l'Església és missionera, per ara veurem. L'Església missionera, avui en dia podríem dir que una metàfora o un paradigma per parlar de l'Església missionera és en salida. Aquí veiem tot tipus de persones, no? Un treballador, un bisbe, una família, una persona gran, un jove. Si enfoquem i agafem una persona, diríem que aquest dinamisme de sortida, cada persona ha de fer-lo en quatre dimensions. Un seria sortida cap a la realitat, sortida cap a l'altre, sortida cap a l'altre en majúscula, que és el Crist, sortida a l'Església per el baptisme. Però també podem dir que tota l'Església està cridada, diríem, a fer aquesta sortida també, de l'autoreferencialitat al Crist, a centrar-la en Crist, la crida de la sinodalitat o l'Església pobra de Déu, i sortida cap a les perifèries. I després l'últim capítol serà molt bé, i com podem viure això, què hem de fer per aquesta conversió que els bisbes diuen pastoral, però que és personal, no? Aquí també tenim tres parauletes que no incidiré molt en elles, que són les imatges clàssiques de què és l'Església: pueblo de Dios, cuerpo de Cristo i templo del Espíritu Santo. Però avui aprofundirem en altres també. I aquest és el resum. Així que ja hem acabat. Ja hem acabat. Bueno, pues passem al... El primer punt, diríem... Bueno, faré una barreja entre castellà i català. Per preparar aquesta xerrada... Pues aquí teniu uns quants llibres que primer em vaig trobar en l'encíclica Evangelii Gaudium, que us recomano si no l'heu llegit, no? Jo no podia, me resultava molt difícil llegir una encíclica del Papa, ho confesso. Però aquesta, quan va sortir, me la vaig llegir a la platja, com qualsevol llibre de lectura, no? I sembla per a mi que és el programa del Papa Francisco, i després ell ha escrit altres cartes, però per a mi són ja variacions d'aquest programa. Després en la Laudato Si a la creació, a la família, a l'Amazonia, però aquesta hauria de ser el nostre llibre de capçalera. Després va sortir, abans del confinament, no? Aquesta exhortació del nostre bisbe, que va quedar una mica ahí en la foscor perquè el confinament, però que també té molta substància, té molt de contingut. Després, fa poc, ha sortit aquest document que tampoc té desperdici, i és petitet, se llegeix bé. Bueno, también he leído el discurso del cardenal Omeya en la plenaria de la conferencia episcopal, y lo que he intentado en esta charla es buscar coincidencias en las líneas de reflexión de todos estos 4 documentos o 3, y también sobre el Vaticano, que nos comentaba el arzobispo el otro día, y estructurarlo y detenernos a dialogar, que para eso son diálogos teológicos esto, ¿no?, sobre las consecuencias de estas exhortaciones de nuestros pastores. Entonces, como decía al principio, le he cambiado el título
y en vez de la dimensión misionera de la Iglesia, pues yo diría la Iglesia es misionera. Cuando yo me presento como misionera, lo primero que me preguntan es: ¿y en cuántos países has estado? Porque normalmente la gente piensa en la misión, con la dimensión misionera, como que es ir a otros países donde todavía el Evangelio no ha sido predicado, ¿no? Pero a mí me parece que lo misionero no es una dimensión como cuando definimos un cuerpo, pues dimensión alto, largo y ancho, ¿no? No es una dimensión más junto a otra que puede ser la dimensión pastoral, la dimensión litúrgica, es su identidad. Y me gusta también este título, La Iglesia es misionera, identidad, misión y reforma, porque la verdad es que en los lugares tradicionalmente católicos ya no se conoce a Jesucristo. Y podemos decir Reus, tierra de misión, como aquel libro que surgió, ¿no? Francia, tierra de misión. Y la segunda razón más importante es porque la misión no es una dimensión, sino que es su identidad más profunda. La Iglesia es misión y la misión hace la Iglesia. Van a salir muchos textos porque como están cogidos de aquí, entonces algunos los voy a pasar, ¿no? La Evangelii Gaudium, en el 15, ya dice, citando palabras de Juan Pablo II, en el año 1990, que la actividad misionera representa hoy el mayor desafío para la Iglesia y que la causa misionera debe ser la primera. No se está refiriendo Juan Pablo a la misión ad gentes de ir a otros países, sino a la esencia de la misión de la identidad de la Iglesia. La Iglesia es misionera por vocación y nada le hace más daño que encerrarse en sí misma. Esa palabra que tanto gusta al Papa Francisco de la autorreferencialidad. El que sea misionera no es una actividad, es una actitud, como vamos a ver, ¿no? La Evangelii Gaudium 23, es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones. Y una cosa que me ha impactado mucho, sin demoras, sin asco y sin miedo. La alegría del Evangelio es para todo el pueblo, no puede excluir a nadie. Me impresionó esto, sin demoras, sin asco y sin miedo. I els nostres bisbes també ho diuen en aquest... L'anunci de l'Evangeli és la vocació pròpia de l'Església, ja que l'Església existeix per a evangelitzar. Aquesta és la seva identitat més profunda, tal com va afirmar el Papa Sant Pau VI en l'exhortació Evangelii Nuntiandi. Això significa que la missió d'anunciar l'Evangeli ha estat confiada a tota l'Església i que cada batejat és un deixeble missioner, tal com subratlla el Papa Francesc també en l'Evangelii Gaudium. Tot cristià és missioner en la mesura en què s'ha trobat amb l'amor de Déu en Crist Jesús. El Papa insisteix en el fet de que no se tracta de ser deixebles i missioners, sinó deixebles missioners. Tan bon punt es comença a ser deixeble, immediatament brolla del cor la necessitat interior de comunicar allò que es viu. Com subratlla el Papa Francesc, el punt focal no és principalment l'organització eclesial, sinó el somni missioner d'arribar a tots. I un altre substantiu seria la reforma. L'exhortació apostòlica Evangelii Gaudium pone la misión en el corazón de la Iglesia, juntamente con la renovación. Es la novedad del Papa Francisco. Identidad, misión, la Iglesia se hace con la misión y la misión hace la Iglesia, y dice, para permanecer hoy fieles hay que salir. Para ello, la actividad pastoral se recoloca en el terreno de la conversión, de la reforma permanente de la Iglesia. No son actividades que hace la Iglesia, es parte de su identidad y además se coloca en el terreno de la reforma permanente. Porque la Iglesia se reforma si se centra en la misión. Pasamos a otro punto. El cordón umbilical aquel que salía, ¿no? La Trinidad es fuente de la misión. El señor arzobispo nos decía en su charla el otro día que cuando el concilio habla de la Iglesia o de la misión en la Iglesia, comienza hablando de la Santísima Trinidad, conectando la Lumen Gentium y ad gentes. El Padre Eterno estableció convocar a quienes creen en Cristo en la Santa Iglesia, que ya fue prefigurada desde el origen del mundo. Él hablaba de estos verbos. Prefigurada desde el origen, preparada
en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza, constituida en los tiempos definitivos, manifestada por la efusión del Espíritu y que se consumará al final de los tiempos. Toda la Iglesia aparece como un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta cosa puede parecer un poco abstracta, ¿no? Nace de la Trinidad y vuelve a la Trinidad, pero es que ese hecho forma parte de su identidad, porque después nos va a dar un talante y la conversión pastoral va a querer reproducir en cada comunidad este dinamismo de amor que hay en la Trinidad, ¿no? Entonces no es ninguna. Pasamos a otro, este me lo voy a saltar. Bueno, este es el de la Trinidad. El primer misionero es Jesús, que bajó, salió de su cielo junto al Padre y se encarnó. Es como una cadena de procesiones, ¿no? El Padre envía al Hijo, el Hijo envía al Espíritu Santo, Jesús envía también a sus discípulos y predicar el Evangelio. Y ahí empieza, y en su dinamismo terreno también la Iglesia camina hacia la Trinidad. Esta digo la que voy a pasar, porque el Vaticano II aportaba muchas imágenes para hablar de la Iglesia, ¿no? Jerusalén de arriba, redil, grey, labranza, arada de Dios, viña escogida, edificación de Dios, pero creo que sería interesante leer todos esos textos, pero no nos vamos a detener, ¿no? ¿Por qué? Pues porque realmente lo que interesa hoy es el paradigma actual que el Papa Francisco está insistiendo tanto en la Iglesia en salida. Yo me quedaría en todo caso con las imágenes que hemos dicho antes: templo del Espíritu, cuerpo de Cristo, pueblo de Dios, que eso saldrá muchas veces hoy, y en todo caso también la Iglesia como sacramento. Cristo, como cabeza de la Iglesia, continúa a través de ella la misión encomendada por el Padre. Ella es sacramento de Cristo, es decir, viendo a la Iglesia, es el signo visible. Nosotros, porque somos las personas que constituimos la Iglesia, tendríamos que remitir desde nuestras comunidades, desde nuestros grupos, a Cristo. Ella es sacramento de Cristo, donde el sujeto principal de la misión sigue siendo Cristo mismo. Él es quien se hace presente a través de la misión de la Iglesia, que en cuanto comunión, koinonía, despliega su ser en tres dimensiones: la liturgia y la acción sacramental, la martiría o el testimonio o el anuncio del Evangelio, y la diaconía o el servicio de la caridad. Pasamos a otro punto dentro del primer apartado, es ¿quién es el que evangeliza? Si conectamos con el tema de Mosén Ignacio. El arzobispo nos decía también en su charla una cosa fundamental, que la Iglesia son personas concretas, no es una entelequia a la Iglesia, una cosa abstracta, son personas concretas. Si hemos afirmado que la identidad más profunda de la Iglesia es la misión, creemos en consecuencia que la Iglesia misionera que evangeliza es todo el pueblo de Dios. Es la primera actitud de la exhortación del arquebisbe. Todo cristiano está llamado a salir de sí mismo y ser levadura en la masa, a convertirse en sal y luz. La fuerza de esta concepción teológica no se encuentra en un aumento de poderes que haya que dar a los laicos, sino en un cambio radical de lógica que privilegia el ser por encima de las funciones concretas, la vida por encima de los ministerios, que siendo necesarios se encuentran al servicio de la vida y, en definitiva, de todo el pueblo de Dios. Primero somos todos discípulos, después vendrán los ministros ordenados o los designados para un servicio concreto. Es aquella dignidad que afirmaba San León Magno, refiriéndose a todo cristiano. Reconoce, oh cristiano, tu dignidad, ya que participas de la naturaleza divina. Recuerda de qué cabeza y de qué cuerpo eres miembro. Por el sacramento del bautismo te convertiste en templo del Espíritu Santo. I també els apartats 2.3 i 2.5 del document parlen de que tot el poble es evangelitzador. Encontré una frase que me gustó mucho y que podía ser resumen de este primer bloque.
La Iglesia es misionera. La misión es una pregunta de la Iglesia sobre sí misma. La misión es una pregunta de la Iglesia sobre sí misma. Es cuando digo, ¿qué eres, Iglesia? Pues soy misionera. Es su identidad, ¿no? La actividad misionera debe generar una nueva forma de comunidad eclesial más creïble i més evangèlica. Passem al segon punt, que també és una frase del arquebisbe: creer en una iglesia que sale al encuentro de los otros y hace atractiva la fe. Primer punto sería hablar de qué significa este paradigma o este modelo de la iglesia misionera, que es la iglesia en salida. La expresión en salida, desde que salió, valga la redundancia, a mí me pareció muy poderosa y muy cargada de dinamismo, de simbolismo y de fuerza. Es la nueva manera de expresar la identidad de la iglesia para quitar de la cabeza esa idea de que iglesia misionera, la que va. No, la Iglesia es misionera y esto va a generar una serie de dinamismos, de consecuencias, que son los que vamos a ver, ¿no? El texto más famoso es este en que el Papa decía: la Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. 5 verbos. Primerean, se involucran, acompañan, fructifican y festejan. La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor, y por eso ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. Atrevámonos un poco más a primerear. La Iglesia en salida la describe el Papa Francisco en muchísimas entrevistas y de muchas maneras, ¿no? Dice que la Iglesia es una madre de corazón abierto, es una Iglesia con las puertas abiertas. La Iglesia está llamada a ser siempre casa abierta del Padre, la llaman también hospital de campaña, ¿verdad? Y él dice: Iglesia en salida no es una expresión de moda que yo me inventé. Es el mandato de Jesús, que en el Evangelio de Marcos pide a los suyos que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, misioneros y evangelizadores. La Iglesia o es en salida o no es Iglesia. O está en el anuncio o no es la Iglesia. Si la Iglesia no sale, se corrompe, se desnaturaliza, se convierte en otra cosa. Una ONG, una empresa, una fábrica de sacramentos, pero no es la Iglesia. Una Iglesia en salida misionera es una Iglesia que no pierde el tiempo en llorar por las cosas que no funcionan, por los fieles que ya no tienen, por los valores de antaño que ya no están. Una Iglesia que no busca oasis protegidos para estar tranquila, sino que solo desea ser sal de la tierra y fermento para el mundo. Esta Iglesia sabe que esta es su fuerza, la misma de Jesús, no la relevancia social o la institucional, no los números, sino el amor humilde y gratuita. Iglesia en salida, personas en salida, son personas que salen. Y yo me pregunto muchas veces, una cosa es salir y otra es saber a dónde vas. Pues sí, las personas que forman la Iglesia en salida saben a dónde van. Van al encuentro de salir, no a lo loco, sino ir al encuentro de, en una doble dirección. Dan y reciben. Se dejan cuestionar, evangelizan y se dejan evangelizar como Jesús mismo en el Evangelio, en su vida histórica. Y esto se da a través del diálogo. Evangelizar no es solo una palabra que yo pronuncio, como si a veces fuéramos nosotros a predicar el Evangelio, ¿no? Y somos nosotros los que pronunciamos las palabras, sino que es un diálogo, es una palabra que me llega por el día, a través de otros. Entonces, el diálogo me dispone y me obliga a aprender de los demás.
y a caminar juntos decidiendo lo que haya que decidir. En ese sentido, el dibujito debería haber tenido flechas que salen y que también reciben, ¿no? ¿Y en qué se convierte una iglesia que no anuncia y que no sale? Pues se convierte en una asociación espiritual, en una multinacional para lanzar iniciativas y mensajes de contenido religioso. No es malo, pero no es la iglesia. Al final, si no salimos para anunciar el Evangelio, terminamos por domar a Cristo. Ya no damos testimonio del centro de la iglesia, que es Cristo, sino que hablamos en nombre de una cierta idea que tenemos de Cristo. Una idea poseída y domesticada por nosotros, que somos los que organizamos, los que nos convertimos en una especie de pequeños empresarios, donde todo sucede según un programa. Eso le pasa a la iglesia, que no anuncia, que no sale y que no se convierte. El segundo punto, la salida, precisamente por lo que decíamos antes de la fuerza que tiene la expresión en salida, pues vamos a sacar algunas consecuencias de qué significa esto. La salida es una metáfora de la condición humana. El ser humano se realiza en la donación, en la salida de sí mismo hacia todos los ámbitos donde se mueve. Es, dice la Evangelii Gaudium, el verdadero dinamismo de la realización personal. Esta concepción de la Iglesia en salida ve al ser humano como un ser que se va haciendo a sí mismo en la relación, en el encuentro, lo cual exigirá una actitud de total apertura, sin prejuicios, una actitud de respeto, diálogo y escucha. Y vamos a ver 4 salidas antropológicas que hay que hacer como personas. Estamos ahora en el dibujito. Dentro del dibujito hemos ampliado una persona de la iglesia y entonces son estas 4 salidas. Lo primero es la realidad lo más objetivamente posible. Ya sé que es difícil. ¿Por qué? Porque todos tenemos alguna idea sobre lo que vemos, ¿no? El Papa dice que la realidad es siempre superior a la idea. Para hacer buenas lecturas de la realidad, pues nos ayudó la charla de la lectura creyente de la realidad. Yo creo que hay que aplicar sentidos, como dice San Ignacio, para los textos evangélicos. ¿Qué quiero decir? Y en el dibujito, no sé si os habéis fijado, había un ojo y un oído así en plan wifi, con las ondas del wifi. ¿Qué quiere decir esto? Pues me venía el texto este de la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, otras traducciones dicen sano, único o simple, estamos en Mateo 6, 22, 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, sano, único o simple, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, enfermo, desenfocado, dividido, otras traducciones, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Es un texto difícil, pero yo os voy a decir cómo lo entiendo yo. Este texto está dentro del sermón de las bienaventuranzas y Jesús inmediatamente antes de esto está hablando de las riquezas. ¿Qué tendrá que ver las riquezas con el ojo? No. Y yo lo he aplicado, me venía este texto mientras pensaba cómo hacer buenas lecturas de la realidad, porque yo entiendo que Jesús se está refiriendo a un modo de mirar las cosas y las personas. En este caso estaba referido a las riquezas, ¿no? Un modo de mirar que es simple, que no está contaminado con otros deseos ni intereses, que se ha familiarizado y ha practicado la mirada según Dios, que es la mirada de los limpios de corazón. Urge, como dice el ángel del Apocalipsis, ponernos un colirio que limpie nuestros ojos, porque si no, a través de una mirada sobre la realidad contaminada por ideologías, por comentarios, por falta de información, pues estamos haciendo lecturas creyentes incorrectas. Entonces entrarán en nosotros prejuicios, juicios erróneos,
descartes de personas, envidias, luchas de poder, afirmando sobre otras mi propia visión de las otras. Y me venía también un cuento, bueno, muy corto, que no sé si lo sabéis, un matrimonio que miraba todos los días la mujer por la ventana y veía la colada que tenía tendida la vecina. Pero hay que ver cómo limpia esta vecina, pero si está sucia, se ven las sábanas sucias, no es posible. Y un día, y otro día, y otro día, hasta que un día su marido limpió los cristales. Y entonces ya, ¡anda! Pues la vecina ya se ve que ha comprado otra lavadora y ya saca la ropa más limpia. No era la lavadora, era el cristal. Entonces, si no limpiamos, diríamos, el cristalino de nuestro ojo o las gafas con las que miramos, pues estamos haciendo análisis de la realidad que no son correctos y que seguramente nos llevarán a decisiones incorrectas también, ¿no? Entonces, por eso decía la importancia de ver lo más asépticamente posible y evitar prejuicios, evitar suciedad en los cristales nuestros, ¿no? Porque es la base. Y este principio vale para las otras salidas que vamos a ver a continuación, que es el otro. El día 6 murió un biólogo que se llamaba Maturana, chileno, y leí una entrevista que le hicieron y la verdad es que me quedé con esta frase. El otro es tierra sagrada en la que se entra a pie descalzo, sin las sandalias del prejuicio. En las relaciones humanas, lo fundamental es escucharse, pero para eso tenemos que dejar que el otro aparezca. Sería lo mismo de la mirada, ¿no? No poner ningún filtro, dejar que el otro aparezca sin anteponer prejuicios, supuestos o exigencias. Este es el desapego. Lo central en la convivencia es escucharnos para poder hacer cosas juntos en el mutuo respeto. Y él dice, hasta el Dalai Lama le dio la razón, tuvieron algunas entrevistas y el Dalai Lama dice, y sobre eso conversamos, sobre el dejar aparecer al otro, que viene a ser el amar. Dejar que el otro aparezca, me parece una frase estupenda, ¿no? Para salir al encuentro del otro, dejar que el otro aparezca y no ir yo ya con las etiquetas, con mis prejuicios, ¿no? La tercera salida que tenemos que hacer es el encuentro con el otro, con mayúscula. Y conviene recordar aquellas palabras de Benedicto XVI que retoma también Francisco en la Evangelii Gaudium 7. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Este encuentro es todo menos estático. Supone salir para el hombre, para la mujer, de sí mismo, buscando a Jesucristo y dejándose buscar por él. Y esto no solo en un momento, ya me he encontrado con Jesús y ya me vale para toda la vida. No, continuamente. El encuentro con Jesucristo no tiene nada que ver con una proyección de mis deseos o de mis necesidades. Eso no es un encuentro, es una relación viva, yo, minúscula, y tú, mayúscula. Todo lo contrario al aburrimiento, al acostumbramiento, como imagino que les pasa a las parejas o a las personas que se quieren, ¿no? Es un encuentro que viene desde fuera, pero pasa dentro. El Papa lo comentaba en una entrevista. Dice, de repente yo estaba allí en la capilla y fue él el que vino a mi encuentro. Me estaba esperando. Entonces es eso. Yo salgo al encuentro, yo salgo, pero la finalidad es encontrarme y cuando él quiera, ¿no? Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría, dice el Papa. Es un encuentro que transforma la vida. Ahí está el manantial de la acción evangelizadora. El cristiano será misionero en la medida en que se haya encontrado con el amor en Cristo Jesús. El cuarto éxodo, la cuarta salida sería hacia la iglesia. De ahí un texto de la Evangelii Gaudium que dice, Dios ha gestado un camino, ha elegido convocar al ser humano como pueblo y no como seres aislados. Por eso es necesaria hacer esta salida, porque hay una llamada de parte del Señor a formar parte de su pueblo. Y el creyente ha de descentrarse de sí mismo para responder a esa llamada y unirse a la comunidad eclesial. El creyente ha de superar la conciencia aislada y la autorreferencialidad.
Y si no, pues basta con mirar a nuestras raíces. Nuestra raíz como creyente es el bautismo. Pero nadie se bautiza a sí mismo, como nadie se nace a sí mismo. Entonces, somos seres en comunidad, en grupo, y deberíamos sentirnos muy orgullosos de incorporarnos a la Iglesia, que es el pueblo de Dios. Pero no acaba las salidas aquí, porque no basta con que cada hombre y mujer salgan de sí mismos para incorporarse a la comunidad eclesial. La propia Iglesia, recordad el centro, la propia Iglesia es la que tiene también que hacer unas salidas como Iglesia. Y la primera salida que tiene que hacer es salir de la autorreferencialidad a una Iglesia misionera, con Jesucristo en el centro. El movimiento de salida propio de una iglesia en misión evangelizadora regenerará la identidad, como hemos dicho. ¿Hacia quién tiene que salir la iglesia para ser ella misma? Para evitar olvidar quién es. Pues hay un pasaje de la Evangelii Gaudium que es también un clásico para esto, ¿no? Que es un texto precioso. Salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia es que tantos hermanos nuestros vivan todavía sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida. Más que el temor a equivocarnos, que a veces nos da, empezaríamos esto, pero ¿y si sale mal? ¿Y si nos equivocamos? Pues el Papa dice, más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables y en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse, dadles vosotros de comer. Es la salida más elemental, salir a la calle, dejar de mirarnos el ombligo y salir y imitar a Jesús, poner a Jesús en el centro, que es misionero del Padre. El segundo éxodo, la segunda salida, es de una iglesia mundanizada a una iglesia pueblo, sinodalidad. ¿Qué quiere decir el Papa Francisco cuando habla de la mundanidad espiritual y que también lo retoma el bisbes catalans? Pues la mundanidad espiritual consistiría en buscar la propia gloria, el bienestar personal, el éxito, el poder, bajo una especie de ropaje o de lenguaje místico, sentimental. Y el Papa dice que para salir de la mundanidad espiritual hay que poner a la Iglesia en movimiento de sí, de misión centrada en Jesucristo, de entrega a los pobres. Dios nos libre de una Iglesia mundana, dice él, bajo ropajes espirituales o pastorales. Esta mundanidad asfixiante se sana, esto es una frase preciosa, esta mundanidad asfixiante se sana, tomándole el gusto al aire puro del Espíritu Santo, que nos libera de estar centrados en nosotros mismos, escondidos en una apariencia cuasi religiosa, pero vacía de Dios. Me ha encantado eso de tomándole el gusto al aire puro del Espíritu Santo. Esto exige de nuevo que el Papa y nuestros obispos, lo que ellos llaman conversión pastoral, que vamos a volver después sobre ello, que implica escuchar con atención y discernir. Fixeu-vos el títol Esperit cap on guies les nostres esglésies. Pues el Papa dice esto implica escuchar con atención y discernir lo que el Espíritu dice a las iglesias a través de los signos de los tiempos en los que Dios se manifiesta. La pastoral en clave misionera ha de abandonar el cómodo criterio del siempre se ha hecho así. Una iglesia misionera tiene también, en relación con la mundanidad, que ver en qué medida está contagiada de esquemas mundanos también en lo relativo a las estructuras, a su propia estructura. Porque si no puede pasar que digamos una cosa de palabra y pensemos que estamos anunciando el Evangelio
y en la vida nuestra lo que se está traduciendo es otra cosa. O sea, que no se corresponda la palabra con las estructuras que vivimos. Y el Papa lo dice, hay estructuras que ponen enferma a la Iglesia. A la Iglesia no le sirve cualquier modo de organización. Algunas configuraciones estructurales pueden ocultar el mensaje evangélico en lugar de transparentarlo. Y aquí viene otro texto muy famoso de la Evangelii Gaudium, que también cogen los obispos catalanes. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación. Por eso, la Iglesia misionera, que quiere evangelizar desde su estructura, necesita concebirse como un pueblo. Como un pueblo. En esto insistió mucho el arzobispo el otro día también, ¿no? La Iglesia pueblo es toda ella ministerial. La diaconía, el servicio, los ministerios, está al servicio de la comunión. La comunión está por encima de la diaconía. Esta Iglesia pueblo pone de manifiesto la común dignidad bautismal de todos los cristianos. Entre ellos no hay más diferencias que las que afectan al servicio. La minoría de los ministros ordenados se encuentra al servicio de la inmensa mayoría del pueblo de Dios, que son los laicos. Se invita a cada bautizado a que viva esta misión como verdadero protagonista, que experimente esa llamada a evangelizar como dirigida personalmente a cada uno de nosotros. Francisco nos recuerda que el Evangelio se anuncia viviendo el gusto espiritual de ser pueblo. Gusto espiritual, es decir, que necesitemos de la comunidad, que nos sintamos contentos de pertenecer a este pueblo. No es un añadido ir a la iglesia o tener reuniones comunitarias o ejercer algunas cosas que iremos diciendo después sobre el discernimiento. Coger el gusto espiritual a ser pueblo. Hoy, por ejemplo, se ha anunciado, ha salido del Papa Francisco hablando del ministerio del catequista. Y parece que la Iglesia, el Papa está insistiendo mucho. Hace poco fue el del acolitado y el lectorado para la mujer, para todos los bautizados. Y ahora, entonces, yo creo que hacia aquí tendría que ir la Iglesia pueblo, diversificando los ministerios. En la familia cada uno tiene un don. A uno se le da bien cocinar, a otro se le da bien planchar, a otro se le da bien, y entre todos lo hacemos, ¿no? Pues en la Iglesia también los ministerios son servicios que se ofrecen a la familia, al pueblo. La conversión misionera de las estructuras afecta a todo el conjunto de la Iglesia. Las conferencias episcopales, las diócesis, la parroquia, las pequeñas comunidades y los movimientos. El Papa dice que ya la parroquia por sí misma es una estructura descentralizada, que como decía el Papa Juan Pablo II, la misma Iglesia, la parroquia es la misma Iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas. Y la parroquia se mantendrá como institución válida mientras permanezca fiel a esta identidad de ser presencia eclesial en el territorio y no se convierta en una estructura separada de la gente, encerrada en sus muros o sus actividades, esperando que la gente venga. No. Y por otra parte habla también de los movimientos y otras formas de asociación o piedad popular que son invitadas a no perder el contacto con la parroquia. Ese contacto con la parroquia les garantizará una sana eclesialidad y no lo que comentábamos antes de la mundanidad, ¿no? A ver cuántos cofrades tenemos, a ver cuánta gente viene a nuestro grupo de Biblia, a ver cuánta gente, ¿no? El contacto con la parroquia y con la vida de la parroquia garantizará la sana eclesialidad. Os recomiendo especialmente el punto 2.5 de este documento que habla sobre la misión de los laicos. Está muy bien presentado. Dicen los obispos que el marco propio de los laicos es el mundo. Muchas veces pensamos que los laicos, si no hacen cosas en la parroquia, es que no están comprometidos. El primer compromiso de los laicos es su trabajo. Es la fábrica, es la empresa, es la familia. Entonces, ahí está el campo de misionero de los laicos. Que después, ya hemos dicho antes que no es una colaboración con el párroco. Todos tenemos en la Iglesia
en la familia, en la iglesia doméstica, que es tu familia, o en tu trabajo, una tarea, pero en la parroquia también la tendrás, ¿no? Pero no es como colaboradores, como delegados del cura. Es que brota de su propia identidad como parte del pueblo misionero. No va a dar tiempo meternos con el tema de la sinodalidad, porque eso merecería un punto aparte, una charla con alguna especialista que venga a dárnoslo, ¿no? Pero es muy interesante el tema porque hoy se habla mucho de sinodalidad, la gente no sabe lo que es, y se corre el riesgo de aburrir la palabra antes de ponerla en práctica, ¿no? Pero sinodalidad fundamentalmente significa caminar juntos, y eso forma parte de la identidad, no es una dimensión constitutiva de la Iglesia, que se refiere a la corresponsabilidad y a la participación de todo el pueblo. Y dice el Papa: el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia en el tercer milenio. Lo que el Señor nos pide ya está todo contenido en la palabra sínodo. Implica un nuevo estilo de liderazgo más colegiado que enfatiza la escucha, la participación de todos y el discernimiento en común. Solo en este horizonte podemos renovar realmente nuestra pastoral y adecuarla a la misión de la Iglesia en el mundo de hoy. Solo así podemos afrontar la complejidad de este tiempo, agradecidos por el recorrido realizado. La realidad hoy es muy compleja. Quien pretenda solucionar él solo la pandemia, es que no va a poder, o sea, es un iluso. Ahora vamos a ver del centro a las periferias. Las periferias, el Papa dice que no son solo las periferias geográficas, sino que son también las existenciales. Y periferias para mí también son los retos que están ahí a la puerta. Por ejemplo, signos de los tiempos que Jesús no se pudo plantear porque era imposible. La historia evoluciona, ¿no? ¿Qué decir hoy los católicos, los cristianos sobre la eutanasia? ¿Qué decir sobre los jóvenes? Las periferias son todos los que no están en el centro, son los que nosotros hemos apartado o que ellos nos ven ahí y no se atreven a entrar porque no les atrae. Entonces, yo digo, tenía más desarrollado aquí, els bisbes també diuen que l'atenció al clam que sorgeix de les perifèries humanes, geogràfiques i existencials de les nostres ciutats i pobles, acompanyada de la pràctica d'una cultura de la misericòrdia, han de permetre fer un pas ulterior, recomençar la missió cristiana des dels perifèrics i des dels pobres. No es tracta només de sostenir i atendre els pobres i els perifèrics des de la caritat, sinó fer que les perifèries siguin prioritàries, de manera que es converteixin en els llocs des dels quals l'Església reneixi amb nova força. I tracten aquí els pobres en un capítol realment interessant, ¿no? També posaven las periferias de la sociedad están las mujeres, están los inmigrantes, están los jóvenes, están los homosexuales. Hablar de este tema o de estos temas provoca reacciones muy diversas. Solo desde la sinodalidad se podrán atender y dar solución colegiada a estos retos, ¿no? Porque si la Iglesia no sale para ir a las periferias, la Iglesia pierde credibilidad y atractivo. ¿Cuánta gente no le atrae? Somos nosotros, ¿por qué? Estamos esperando que vengan. No somos nosotros los que tenemos que ir y en esa salida de doble flecha descubrir la presencia de Dios en esos signos de los tiempos. Bueno, tenía aquí mucho más de las mujeres y cosas que están pasando ahora, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio breve. Por ejemplo, ¿qué me podéis decir? ¿Qué os ha parecido el vídeo de los jóvenes estos con los que hemos empezado? ¿Os ha ayudado a rezar? Sí. Imaginar, Hakuna es un grupo, ¿no? Pero hay muchos movimientos en la iglesia juveniles. Esto los empezó un sacerdote, bueno, a partir de la JMJ de Brasil, un sacerdote que se llama José Pedro Manglano, y están muy centrados en la adoración del Santísimo, ¿no? Como pasó, estábamos comentando antes, como pasó en la plec de Tortosa, ¿no? Del Esperit. Los jóvenes pasan rápidamente de un rato de discoteca a un rato de adoración.
Y ante esto hay muchísimas opiniones. ¿Qué tendríamos que hacer como iglesia que vive y quiere practicar la sinodalidad, que es salir al encuentro y encontrar ahí a Dios? ¿Qué tendríamos que hacer? Viene un grupo a la parroquia y dice, somos un grupo que se llama Hakuna, o somos un grupo del Opus Dei, o somos un grupo y queremos reunirnos aquí. Habrá que le parezca bien y habrá que diga, yo no comulgo con eso. Aquí van a venir los jóvenes ahora a montar aquí conciertos, o aquí van a venir ahora, pues eso de la adoración, pues eso es un espiritualismo, pues eso es... ¿Qué haríamos? ¿Qué se os ocurre que podemos hacer? Obrir les portes de la tabarra. Obrir les portes. Escoltar. Hem dit que la primera és escoltar. Veure l'altre com ho viu, per què ho viu així. En aquest vídeo se veia molta emoció, no? Molt d'afecte. Els joves... Hauríem estat nosaltres capaços de fer una introducció com ha fet aquesta noia? Una introducció sentida, no? Una introducció... Hauríem estat capaços nosaltres de fer-ho? Potser ens ho hauríem preparat, escrit i fet no sé com, però així arriba molt més perquè és directe, no? Expressa una proximitat que fa que t'entri, no? Que a vegades un text molt ben elaborat doncs queda amb això, una mica. Però aquesta noia havia sortit del cor, no? Perfecte, exacte. I ha aconseguit emocionar-nos? Sí. Pues avui els joves potser volen això. I nosaltres estem empenyats que sí catequesi, que està molt bé la catequesi, però el primer moment, la primera evangelització, potser no és la catequesi, no és la catequesi, evidentment, és l'anunci, el primer anunci, no? Però, igual que dic dels joves, podien dir d'altres coses, no? Sabeu que n'hi ha molt de rebombori en el tema de l'eutanàsia. Sabeu que el tema de la benedicció de les parelles homosexuals, partidaris i enemics. Bueno, Jesucrist no s'ho va plantejar perquè en aquell moment no hi havia ocasió, no era un repte, no? Però és molt fàcil dir el matrimoni no es poden beneir perquè el matrimoni és home i dona. Però podem beneir un vaixell, podem beneir una casa, podem beneir un cotxe. Senyor, que venen a l'església a tocar a les portes per beneir, per demanar benedicció. Que ràpidament fem judicis, no? De dir, no es pot. I així doncs, van quedant cada vegada més persones en les perifèries, no? Jo no dic que tot sigui vàlid, jo dic que la comunitat ha de sentar-se a veure i a fer discerniment. Sobretot, entrar en el cor de Jesucrist, de dir com ho faria Jesucrist avui, no? Tenia així moltes més coses, però i l'espiritualitat missionera, que és el que em queda. Una cosa molt bona que me va agradar molt del document aquest dels nostres bisbes és com tracta els pobres. Normalment els pobres sempre són gent que fa olor, és agradable, que no té educació, bueno, no sempre, no? Que venen ahí. I nosaltres els veiem a la perifèria de les esglésies, no? El document dels bisbes ens presenta no hi ha veritable opció pels pobres si no arriben a ser els nostres amics. Això me va agradar molt. Y yo ya voy a sentir una vegada fa molts anys y digo, ¿tú qué dices que te haces opción por los pobres? Sí, dime cuántos amigos tienes entre los pobres. O son solo una cola de Cáritas a la que tenemos que dar alimentos. ¿Son amics? O son una cua de gent que està ahí demanant, no? Me va agradar molt com ho presenta aquí. Y bueno, de espiritualidad misionera, el tema de la mujer, aquí daría para mucho también. La mujer también está en la periferia. Y ahí escoltaba una charrada de un jesuita que parlava de la sinodalidad y los signos de los tiempos, y ahí día era chileno. És que avui
no afrontar el tema de l'alliberament de la dona, que és un clamor universal, en l'Església és un pecat. És un pecat perquè qui es riu de que aquest tema està ja tancat i que Jesucrist ja va dir el que havia de ser i tal, està encara empoderant-se més, no? Vol demostrar que ell té el poder i que no hi ha possible canvi, no? Llavors això encara ho fa més greu, l'assumpte. Bueno, hi hauria moltes coses que dir. L'espiritualitat missionera, només en aquest temps pasqual volia insistir, perquè a mi m'afectava, Maria Magdalena, com viuen les primeres comunitats cristianes i els primers apòstols l'envio. D'on surt? Surt d'una experiència, en concret Maria Magdalena, d'escoltar el seu nom. ¿Qué es corresponde a nosotros? A nosotros nos toca ir cotidianamente al encuentro del Cristo viviente y permitirle que pronuncie nuestro nombre, y después de ese encuentro correr y anunciar. Nosaltres a vegades ho fem al revés. Primer sortim a anunciar, però després tornem i no sabem si Jesús havia pronunciat el nostre nom, si la paraula era la correcta o si me la vaig inventar jo, el que he predicat. L'experiència de Maria és primer escolta el seu nom i després surt a anunciar i diu: he vist el Senyor i m'ha dit això i això i això. He vist el Senyor i m'ha dit això i això. Aquesta és l'experiència missionera, no? Maria Magdalena, Pentecostés, hem vist en aquests dies que el protagonista de la missió és l'Esperit Sant. L'Esperit Sant permet que Pau vagi a tal lloc, o permet... és l'Esperit Sant. Que ens toca a nosaltres ser dòcils perquè l'Esperit Sant es pugui afectar i treballar. Això era... Després, aquest document parla, no sé quin apartat és, el tercer sembla, el tercer, la paraula de Déu i els sacraments, centre de la vida de l'Església. Considerem que cal promoure decididament l'escolta de les Sagrades Escriptures en tots els camps de l'acció eclesial, sobretot en la celebració eucarística i tota la litúrgia essencial per a l'Església. I després, parlar de la conversió personal és el procés que ha de fer cada persona per adequar-se a la conversió pastoral que hem vist que afecta les estructures, afecta l'actitud missionera de sortir, d'escoltar, de dialogar. És un procés. I hi havia un text aquí molt interessant que sembla que sí que el teniu ahí, que diu que la omisión es contraria a la misión. A mi em va impressionar molt aquesta frase. La omisión, no cal ser persones que fan mal per dir que no són bons missioners, és que cal que no fem, ja som mals missioners. La omisión és contrària a la misión. I ahí teniu un altre text del Papa també, molt interessant, sobre el mes, que és una interpel·lació personal. El Señor te llama a ti. Te llama a ti, padre y madre, a ti joven, a ti que trabajas en una fàbrica. Si sembla bé, acabem amb l'oració final i aquí teniu unes preguntes, les voleu pensar. Si algú té alguna pregunta, algú té alguna pregunta ara, algun comentari? Sí, en tot cas, si em permets, de tot el que has comentat, m'ha semblat genial, podríem arribar a la conclusió que estem bastant lluny del projecte d'Església Missionera. Estem lluny? Sí, o és que, no sé si m'explico bé. És a dir, tot el que està projectant, és a dir, l'Església s'ha d'apropar a les perifèries, ha d'arribar un moment, ha d'escoltar abans de parlar fins i tot. Jo plantejo això, no? Pot ser que sigui el camí de l'Església, no sabem si realment dir la paraula projectada per Jesucrist, però el seu plantejament inicial d'arribar a tot arreu, i tu has dit molt bé, no tancar-nos fins i tot a les quatre parets de l'edifici per si algú a buscar alguna cosa. Per tant, la meva pregunta seria aquesta concretament.
estem lluny, ens queda molt. Bueno, partint del que hem comentat, de que l'Església són les persones, caldria que cadascú se ho pregunte i després comentar-ho en tot cas o en l'església local de Reus o la de Sant Joan o en Sant Bernat Calbó, en Crisrei. Vull dir, donar una opinió tan general sobre si estem lluny com a església em sembla que és impossible, perquè penso que cal aterritzar i dir aquesta església, aquesta parròquia, aquest grup, com està ell, cadascú visquent, perquè el papa també diu en altre moment que aquesta església creix per contagi, ¿no? Y la primera pregunta es ¿cómo anda mi conciencia de ser misionero? ¿De dónde brota y a qué? Caldria, penso que és una bona cosa al començar el curs que cada grup, la meva comunitat, la parròquia, se pregunta això, perquè si hem parlat que és la identitat més profunda de l'Església, sembla que estem fent moltes coses i potser no estem fent res. Penso que hauríem de pensar en planificacions per a l'any, activitats, i sempre preguntar-nos, és el que cal? És el més missioner o missionera aquesta activitat? Per això, un dels principis que no m'ha donat temps a parlar és el de la sinodalitat, és el del discerniment. Penso que és un tema fonamental perquè ningú pot dir jo sóc l'església total i jo tinc un pensament sobre això, tu en tens un altre. I en l'església, en cada parròquia, tenim molts reptes al que respondre, no? Com ho fem? No podem... Sembla que el que és més correcte és el que digui el mossèn. Mossèn decidirà, no? I realment penso que falta més compromís per part de tots de sentir que això és cosa meva, que som un poble, un grupet, però que som dinàmica de poble i que això ha de ser prioritari. Però falta aquesta consciència, penso jo. Sí, però precisament el Concili Vaticà II va canviar aquesta estratègia totalment. És a dir, era una església molt posada en si mateixa i que els dirigents controlaven tot, entre cometes, i que de sobte aquest discurs encara no ha arribat, és a dir, encara s'ha dit, però el laic no vaja, en general, la meva imprudència, no? Però falta entendre bé aquest discurs que ha canviat totalment. I per tant, els bisbes quan comencen aquest és a 25 anys del concili provincial, que és 1995, quan el concili ja va intentar la província tarraconense a acceptar i a aterrissar, diríem, el concili Vaticà II, i encara estem en ello. Vull dir, realment mentre no ens formem, quants de nosaltres dediquem temps a la formació, quants de nosaltres dediquem temps a pregar, quants de nosaltres dediquem... No coneixem, no sols no coneixem, sinó que després no ho compartim i llavors queda aquí. Però mentre les coses queden aquí al cap no fan clic. La mentalitat no és mentalitat racional, és una mentalitat afectiva. Per què? Perquè si les coses no m'afecten, no em transformen. No em transformen. Tu has remarcat molt, i certament que s'ha de remarcar, l'escolta, escoltar, no? Però jo em pregunto, quan surt un document, per exemple, de Roma, dels bisbes o d'una parròquia, i es parla d'algun tema concret, com ara tu has citat aquí, per exemple, el de les dones i el dels homosexuals, la benedicció, tot això, s'ha parlat amb aquest col·lectiu de persones amb les quals, doncs, a les quals se jutja o a les quals se'ls diu el que han de fer o el que no han de fer? No entenc la pregunta. S'ha provat a escoltar? Sí, s'ha escoltat. S'ha escoltat. Sobre les quals
parla o es dictamina la seva conducta, el que han de fer, el que no han de fer. Jo penso que quan tens persones concretes i les escoltes te canvia moltes coses. Una cosa és saber, no sé si et refereixes a això, una cosa és parlar del col·lectiu en concret, no? Igual que una cosa és parlar de l'eutanàsia i l'altra cosa és tenir un pare o una mare a la que la poden aplicar. És completament distint, no? I jo penso que el centre de tot el que he pogut dir, a mi el que més m'afecta és precisament aquesta capacitat d'escoltar-nos uns als altres, d'escoltar quan hi ha un problema, escoltar. Sí, per a mi ha estat el més important, diríem, perquè són molt ràpids en fer judicis, no? Però són totalment conceptes racionals, no són conceptes. Jo no m'imagino a Jesús dictant sentències sense parar-se a escoltar primer a la persona sobre la que està judicant, no? I el text aquest tan bonic, a mi m'encanta, el de la Sirofenícia, la dona va i li diu que cures no, que jo només i la dona continua i Jesús canvia per l'escolta d'aquesta dona, no? I sempre el veiem com a legislador, però no com a escoltador. Hi ha un llibre de Dolores Aleixandre que es diu 33 i són noms que a ella li s'han ocorrit. Pues això, si Jesús escolta, el escuchador, si Jesús balla, el danzante. Son 33 noms, és una delícia aquest llibre, 33 nombres nuevos o algo així. 33 nombres de Jesús. És una delícia, no? Però vull dir això, Jesús feia moltes coses petitetes i sempre penso la nostra mirada i la nostra acció, sigui el que siga la que siga, ha de ser ell el centre. Dir, què faria Jesús? Què faria en aquest pobre que ve trucant a la porta? Què faria en aquest jove? Què faria... Això el papa dia sortir de l'espiral de l'autoreferencialitat, tallar-la i centrar-nos en Jesucrist, no? És dir, estem mirant-nos, no? Mirem el que hem de mirar. Però si només es quedés en ja això, jo ja em donaria l'escolta, el diàleg. Yo te felicito porque me ha gustado mucho todo lo que has dicho, mucho, de verdad. Me ha gustado, en primer lugar, porque has insistido que la misión no es algo adjetivo o algo justapuesto, es la misión de la Iglesia. Y el Concilio Vaticano II dice que la misión constituye su esencia, de tal manera que si no somos misioneros, no existe la Iglesia, desaparece y es residual. Y esto nos lo tenemos que poner aquí. Y ahora no voy a otra cosa. Y lo de Hanukkah, que los conozco, y además en la parroquia los tengo. Ajá. Esta chica que ha hablado, ¿sabes de qué sale esto? ¿De qué sale esto? De que esta chica se ha pasado horas haciendo oración delante de la oración. Esto no se improvisa. Y creo que solamente cuando la experiencia cristiana entra dentro del corazón, entonces sale el misionero, el discípulo misionero de Cristo. Cada vegada n'estic més convençut. Si no hi ha vida espiritual, si Crist no toca la gràcia, no toca el cor, no fem res. I ens trobem que fa 25 anys que sentim això, ho sabem teòricament i no ho practiquem, no ho vivim. I també fa l'Església de tenir més cor. Aquest document sobre els homosexuals, això no es pot presentar. No es pot presentar això. Avui en dia és no tenir coneixement. El Papa Francesc no ho ha afirmat. No es pot presentar. És qüestió de llenguatge. Jo ja entenc que volen dir que no es pot equiparar el matrimoni, però si canvien la fórmula i ja està. No, explica la cultura que hi ha. És qüestió de llenguatge, això. Ni que tuviésemos una cola ahí de gente homosexual pidiéndonos una bendición, vamos. Mira, tots no tenim i tractar malament mai amb un homosexual, no amb la dona, al contrari, me'ls he estimat més. En quina parròquia estem tractant malament? Sí, però saps què passa? Els pobres els coneixem i els estimem, no és una cua.
Vull dir, llavors, oficialment, si no se dona una imatge que no és real, I a les dones, tant de bo poguessin ordenar una dona, parlo com s'ordenessin una mona. A mi me preocupa molt si qualsevol tema d'aquestos frontera en les xarxes és terrible, és terrible. Surt una col·lecció d'insultos, Y con las mujeres que bendecimos gatos, no podemos bendecir a personas. No, és que jo penso que aquesta intransigència i aquest tancament de cap fa molt de mal. Fa molt de mal. No podries venir a ser aquest homosexual. També trobo, no dic res més, que l'Església hauria de fer un tercer concili Vaticà II. O sigui que no m'ha acceptat el segon. Sí, però això no m'ha acceptat mai. No, és de veres, és que... I fan molt bé els bisbes en actualitzar perquè és que jo penso que després jo era molt petita quan va acabar el concili, però sí que he escoltat això, el moviment pendular aquest, no? que va anar i després va retrocedir, però ha arribat un moment que ni una cosa ni altra. Penso que va més ràpida la realitat que la nostra reflexió, i com va pues no dona temps jo escolta, a mi m'ha semblat dos documents fenomenals, no? Però com venen noves coses i nous reptes no dona temps a assimilar. Però el que tu dius, sacraments, la pregària, els nostres bisbes recomanen grups de pregària i escoles bíbliques. Jo, com a professora, tinc alguns alumnes que són evangelistes, se saben ells molt més millor la Bíblia que els altres que no tenen ni pajorera idea de res de la Bíblia, els catòlics, els que són catòlics. I penso que sí, que la clau de tot està en trobar-nos en Jesús, les seves paraules, conèixer la seva vida i aplicar-les, però és que no ho sabem, no ho coneixem. Però bé, aquí diu que és un procés, un pas, pasito a pasito, que diu la cançó. Catalunya Religió.